Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una charla que corresponde a explicar en qué consiste la yapa. La yapa es como un rosario, para los que ven por primera vez este instrumento. Y es muy antiguo. Y vamos a hablar de esto, vamos a dedicarle un buen tiempo para explicar en qué consiste y qué beneficios podemos nosotros obtener a través de él. Voy a referirme históricamente al origen. Realmente el origen se pierde con la historia. Hay vestigios que hablan de inclusive 500, 600, 1600 años antes de Cristo. Pero la cultura tántrica que encontraron en el 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando de Cataluyuk, ¿sí? Mohenjo-Daro, al suroriente del mar Caspio, se encontró una cultura que dio posteriormente origen. Una parte de esta cultura se fue al norte, al Hindu Kush, y formó la cultura indostana, y parte de esta cultura también inmigró hacia el sur, ¿sí? Y dio origen a la cultura sumeria. Pero de lo que se conoce de esta cultura, que era agraria y adoraban a la madre, porque era una cultura totalmente matriarcalista, no era una cultura guerrera. Y ahí propiamente se hacían técnicas de yoga, ya se realizaban técnicas de yoga, y se encontró por primera vez ahí dentro de esa cultura de Mohenjo-Daro el caduceo y las yapas, donde se veía ya un vestigio que se cantaba el mantra. O sea que se pierde esto con la historia prácticamente de la humanidad, y estamos hablando hace bastante tiempo, 10.000 años antes de Cristo. La yapa es un instrumento, y voy a explicar por qué es un instrumento. Sí, y es respetable, se utiliza mucho en las religiones. En la religión musulmana le dicen mashmaha, en la religión cristiana le dicen rosario, y en la religión indostana o tántrica le dicen yapa mala. Y así muchas religiones, en la religión ortodoxa también creo que se utiliza, y en muchas otras religiones, por ejemplo en el Shinto o en las religiones del Tao también se utiliza la yapa mala, de diferente forma, de diferente cantidad, de diferente tamaño. Algunas las hacen en piedra, otras las hacen en madera, en maderas especiales, otros simplemente es para terciarlos aquí en el cuello, para colocarse en el cuello como manera de protección. O sea que vemos infinidad de materiales, que no podemos decir que solamente de tulas o de rudrasha o de cristal de roca, como utilizan en la tantra para hacer cierto tipo de ejercicios espirituales. Pues como la ciencia en ese entonces era incipiente, ellos intentaban, a través del ensayo-error y la evolución de la misma humanidad, ver qué elementos podían utilizar para impactar el cerebro. No se tenían los problemas que nosotros tenemos hoy en día, y este instrumento viene, si lo sabemos manejar, si lo sabemos entender. Y yo quiero pues a través de esta charla explicar, para que lo entendamos con lógica, para que no se salga esto y se quede simplemente en el misticismo, y que es un instrumento sagrado, que además de esto, sí, claro, es sagrado, es un instrumento muy sagrado, porque él hace un acopio y un manejo de una energía y nos va a proteger eventualmente de alguna fuerza negativa en el entorno. Verbigracia, el rosario, ustedes se dan cuenta cómo el rosario es muy poderoso para las personas que tienen esa fe.
pero voy a hablar específicamente en qué y cómo, hecho adecuadamente, este instrumento va a generar una actividad muy especial dentro de nuestro cerebro. Y fíjense que hablamos de instrumento, hablamos como una herramienta, ¿sí? Si lo quieren manejar de esta forma. Si lo queremos manejar más en sentido místico, cuando nosotros le agregamos esa mística, va a ejercerse sobre el mantra que estamos haciendo un poder adicional. Pero antes de irnos a explicar lo que es el contexto mágico, místico de la japa y del mantra, que es bien interesante, quiero explicarles a ustedes propiamente qué pasa en nuestro cerebro. Vamos a ubicarnos en este momento histórico. Vamos a ubicar el hombre. El ser humano hoy en día es un ser vulnerable, es un ser que es un blanco permanente de un entorno altamente nocivo y enfermizo. Eso lo sabemos todos. La mayoría de los seres humanos que vivimos aquí en el planeta Tierra tenemos neurosis. Esto nos compete a todos. Todos somos neuróticos, unos más, otros menos. Pero no podemos decir esto excepcionalmente es de algunos pocos o de algunos muchos y algunos no lo son. No, en este momento todos los seres humanos poseemos neurosis. Y cuando esta neurosis se incrementa como un trastorno de personalidad, ya se tiende a una psicopatía. Cuando el sistema nervioso se deteriora, se daña y toda esta red neural comienza a afectarse, ¿sí? Entonces aparecen psicopatías. Las psicopatías, digamos, como la esquizofrenia, como el estrés, pero este estrés hacia el nerviosismo ya pulsivo, hacia la alteración nerviosa, cuando ya la persona hay que medicarla, cuando ya tiene ansiedad, una ansiedad que ya se vuelve patológica y esta persona ya tiene una alteración de la cual la persona ya no puede controlar. ¿Sí? Y la preocupación que muchos seres humanos ya padecemos, que es la depresión. La depresión ya cuando comienza a través de un proceso, ¿sí? Y que se vuelve incontrolable, esta depresión ya en etapas últimas toca medicarla. Cuestión que ya nosotros vimos en estas 2 o 3 conferencias anteriores a esta. Propiamente aquí, cuando ya manejamos la japa como un instrumento, fíjense que vemos en la japa una alternativa. Decimos japa porque es el instrumento en sí. La japa mala. Japa mala indica la acción de repetir mantra con estas bolitas ensartadas. En la forma hinduista colocamos la japa mala en la base del dedo anular. Y vamos pasando con el dedo del corazón poco a poco cada pepita, como lo vienen observando, sin utilizar el dedo índice. Se utiliza 108 pepas con una ramificación, un peluchito que le llamamos sumeru.
Dentro de la Tantra nos dicen de que entre Pepa y Pepa hay un vacío, un sumya, que está representado por 3 nudos. Nosotros le hacemos 3 nudos y ahí contamos, cuando estamos haciendo la mala, le cantamos un mantra a estos 3 nudos. Por eso, pues sí, la podemos conseguir en la red, en el internet o en los almacenes esotéricos. Pero lo que yo les digo a algunas personitas y alumnos es que yo recomiendo que lo aprendan a hacer, y acá lo vamos a hacer. Vamos a hacer la mala, la vamos a aprender a construir y voy a cantar con ustedes el mantra para que ustedes me lo aprendan con el mantra respectivo. Y entre Pepa y Pepa vamos a hacer 3 nuditos. Y estos 3 nuditos cantados, cuando se hacen las 108 pepas, pues este instrumento se vuelve más que sagrado, muy poderoso y es algo también muy íntimo para usted. Pero continuando la charla con respecto al cerebro. Nuestro cerebro, para que entendamos este tipo de patologías y cómo nos podemos nosotros ayudar con esta yapa mala, el cerebro, nuestro cerebro en este momento, como les estaba diciendo, tiene un impacto del medio ambiente permanente. Algunas personas somos más